Bien, mi nombre es Eugenia Esté, yo soy la directora de la Asociación Fabulador que lleva adelante el proyecto Escaparate Cultural. La agenda del día, antes de contarles de qué trata Escaparate, será, después de esta breve introducción que voy a hacer, les vamos a presentar un video que hemos producido específicamente para este evento y que es un resumen sensible del trabajo de Melina, que ha titulado El influjo del pequeño, y un homenaje a María Moliner. María Moliner, que se definió a sí misma, todos sabemos que era una bibliotecóloga y que era lingüista y que es la autora del Diccionario de Uso del Español, pero se definió a sí misma como una remendadora de calcetines. Ninguna frase más que refleja, que pone de manifiesto más claramente el trabajo sistemático, silencioso, el amor y la humildad que caracterizaba a María Moliner, que ha terminado siendo un titán, pues, ¿no? Luego vendrá el diálogo de la presentación del artista Melina Hielo. Melina es un descubrimiento maravilloso, artista emergente, egresada de la Escuela Sur del Círculo de Bellas Artes, y es quien nos ha puesto, esta joven talentosa, en la pista de una perspectiva de María Moliner que bastante singular. Todo el mundo la conoce por su trabajo de bibliotecóloga y por el diccionario, pero Melina nos puso en atención de que María Moliner era y es un artista del aire vivo de las palabras, vale decir, de la manera como se habla y como realmente se usa el lenguaje, que es en definitiva lo que es un diccionario de uso, un texto con entradas de diccionario, pero que está allí para decirnos el lenguaje se habla y se usa de esta manera. María Moliner en ese sentido es una avanzada del pragmaticismo filosófico y de las discusiones que muchos años, muchas décadas después se produjeron en Alemania, en Gran Bretaña y en Estados Unidos y en Francia sobre el lenguaje en su doble acepción de gramática y de habla. Y creo que los españoles debemos sentirnos tremendamente orgullosos de ello. Después del diálogo, presento la presentación de Melina. El diálogo se establecerá con ustedes y entre Patricia Velasco, que es la curadora de nuestra asociación, la comisaria, con una trayectoria muy dilatada en Venezuela y en el mundo, curando artistas de todas dimensiones, ¿no? Finalmente tendremos una rifa. Le comentaba al director de la fundación que una rifa es una cosa muy heterodoxa en un evento como este, pero no se trata de una tómbola ni de una lotería del bonoloto, sino del diccionario de María Moliner, y espero que entonces nos perdonen el atrevimiento por ello. Sobre María Moliner, yo quiero terminar diciendo que agradezco profundamente, nosotros agradecemos profundamente el apoyo de la Fundación Contemporánea, gracias Marta, y de la Fundación Ortega Marañón,
sobre los cuales sobre quien no debo dejar de mencionar, que era la antigua sede de la residencia Señoritas, de la cual María Moliner no formó parte como alumna, pero en los, digamos, terribles días últimos de la República defendió, o sea, participó en el control de la Escuela de Señoritas y defendió y cuidó con todo el amor y digamos, fortaleza que ya sabemos que la caracterizaba. Bien, entonces doy la palabra, quiero mostrar el video, si me ayudas. Espero que sea de su agrado. Aquí, volumen perfecto. El anticlímax de la tecnología. Y aquí está esto. ¿Cómo? Recién le sonaba, quizás si le da play. ¿Cómo? Que recién se escuchaba. Bueno. En el hexagrama Sociedades de Lichín, Melina Hielo ha reconocido la energía discreta que habita en el arte de María Moliner, el influjo de lo pequeño. El hexagrama describe la persistencia silenciosa del pequeño gesto que construye un mundo. Esa misma fuerza silenciosa habita en la práctica obstinada de María Moliner, bibliotecaria, archivera y filóloga, que hizo del lenguaje su territorio. El influjo de lo pequeño es un tributo a estos gestos mínimos que, como las fichas de María Moliner, acaban sosteniendo formas poderosas y duraderas. En otra casa, en otro tiempo, María Moliner trabajaba rodeada de libros y papeles, levantando en silencio un diccionario para la lengua viva. Bibliotecaria y artesana del idioma, escuchaba cómo hablamos, notaba gestos y frases cotidianas. Durante 15 años tejió miles de fichas flexibles, capaces de crecer en cualquier dirección y encender una red de significados que respiraba y cambiaba como la vida misma. Una ficha de cerámica se vuelve piedra fundacional, memoria tangible de cada palabra, símbolo de la materia y permanencia del lenguaje. Una matriz de 15 por 15 fichas tejidas evoca el trabajo callado de María Moliner. Un collage textil nos devuelve a María Moliner encarnando la labor infinita que sostuvo su diccionario. El influjo de lo pequeño se despliega ahora en este escaparate. La figura de María Moliner se asoma en la calle, convertida en luz, papel y tela. Bien, Escaparate Cultural, como vienen de leer, es el proyecto, uno de 4 proyectos que tiene la Asociación Fauledot, cuyo nuestro propósito muy fiero es convertir las ventanas, los escaparates de las tiendas en espacios de exhibición de obra de arte, empezando por los artistas emergentes, o sea, para que esté en la calle a un público que no está, digamos, no transeúnte, público que probablemente no está familiarizado con los museos, con las galerías, comunicar el lenguaje del arte, es decir, esta cosa críptica que a veces el arte contemporáneo a público que está en la calle, o sea, a propósito de democratizar la cultura y además de eso que se convierta en un instrumento de revitalización de comercio local. Este año, nosotros empezamos en mayo de este año, hemos trabajado febrilmente con pequeños logros y grandes aprendizajes y bueno, convencidas de lo que estamos haciendo, siguiendo el ejemplo de María Moliner, pues que
la sistematicidad, la persistencia logra el camino. Adelante, Melina. Bienvenidas. Bueno, gracias Eugenia, Patricia. Bueno, nada, ante nada quería pues agradecer a la Fundación Gregorio Marañón por habernos recibido hoy acá, en este lugar maravilloso. La verdad es que no lo conocía y celebro que sea aquí. Bueno, un poco para iniciar esta conversación, yo quisiera presentar un poco a Melina. Melina es una artista argentina, radicada aquí en Madrid, una artista de carácter multidisciplinaria, que concibe, y aquí leo las palabras textuales de Melina, su práctica artística, como un vehículo de transformación, un ritual cotidiano que propicia la reflexión en torno a nociones como la identidad, la memoria y la migración, utilizando medios como la costura, el collage, la escritura y la performance. Para Melina es muy importante, en las conversaciones que hemos tenido, el proceso. De hecho, Melina textualmente dice que para ella el proceso es la obra, y si no hay transformación, a ella no le interesa. Es decir, el acento está en el proceso de creación. Y eso para nosotras desde Escaparate Cultural fue muy interesante, porque justamente se articula y cruza esa práctica con el trabajo de María Moliner, que le llevó 15 años la construcción de un diccionario como el diccionario de uso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería abordar esta pequeña conversación, que después esperemos que se convierta en un diálogo con ustedes, con esa idea del proceso, partir de lo más global, que es su práctica como artista, después para entrar a la figura de María Moliner y la manera en cómo ella abordó a esa figura, y después hablar un poquito de las obras, Melina, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera, proceso, creo que es una palabra interesante, y que, como decía antes, se articula con el trabajo de María Moliner, quien tardó, como dije, 15 años para la elaboración de ese diccionario de uso. Entonces, en el caso tuyo, Melina, específicamente, yo quisiera que nos explicara esa idea de proceso y de transformación vinculado a tu práctica artística. Es decir, ¿por qué para ti lo más importante sucede en ese periodo en el cual se está gestando la obra, ese proceso, y la idea de transformación final? ¿Cómo se traduce eso en tu práctica? Bueno, antes que nada, gracias a Eugenia, a Patricia, a Fábula Dot, a Slater, que está allá atrás también, bueno, por convocarme para el escaparate, para estas propuestas, por generar este diálogo, a la Fundación Ortega Marañón también por cedernos este espacio, y también a Marta Plasencia, que sé que dio apoyo para que esto fuera posible. Así que gracias a ustedes y a quienes están aquí presentes escuchándonos en este diálogo. Bueno, proceso. Yo soy una obsesionada del proceso, me obsesiona en muchos sentidos. Yo tengo formación de publicista. Me recibí, tengo 38 años casi, me recibí de licenciada en publicidad a los 24, y después de recibirme dije, bueno, ahora voy a buscar qué quiero hacer con mi vida, ¿no? O sea, después de haber cumplido ese mandato, dije, ahora quiero ver qué es lo que a mí me mueve, ¿no? Y eso me trajo hasta aquí, hasta el arte. Pero ¿qué pasa? Claro, ir de la publicidad a lo artístico, así como había cumplido con el mandato de estudiar publicidad, una carrera que me diera sustento económico, tenía otros varios mandatos que superar para desarrollar mi práctica artística. Y uno de los más poderosos para mí es la conciencia del proceso y de la práctica artística, ¿no? Es decir, ya saben, esta figura mítica del artista que viene, se inspira y lleva adelante una obra, que eso claramente es un mito, sino que nosotros y cualquier persona recibe una inspiración y el tema está en llevarla a cabo, ¿no? Poder materializar esa idea. Entonces,
todos esos desafíos que surgen entre esa inspiración y la materialización de la obra, si se quiere, en cualquiera de las disciplinas, es el proceso. Y cómo los artistas podemos apoyarnos en esas etapas del proceso que para cada artista es distinto. Cada artista tiene su proceso de trabajo. Entonces, yo me apoyo en el proceso, es decir, confío en cada paso para que la obra llegue a su curso, ¿no? Como pasó con el escaparate. Y esa idea de transformación, Melina, esa idea de que en ese camino, en ese recorrido de desarrollo de una obra, tú dices que la transformación, es decir, estás buscando esa transformación de la que hablas. Sí. ¿A qué te refieres con transformación exactamente? Bien. Bueno, esto me lleva a... Mi primera obra se llamó Salto Cuántico y sucedió porque tuve una crisis de estrés y ansiedad en mi trabajo como publicista y bueno, me he encerrado durante un mes a collagear y he contado todo lo que estaba viviendo en ese proceso en esa exposición. Entonces, desde el inicio de mi práctica artística, es decir, la transformación como un proceso de sanación también está totalmente ligada a la práctica artística. ¿Qué pasa? La transformación, ¿qué es? ¿No? Es para mí, tomar conciencia de algo, puede ser de una idea, de una intuición o de un proceso más interno, reflexionar y accionar. En esas instancias es que ocurre lo que se llama transformación, porque a veces se escucha decir la palabra transformación así como algo, no sé, grandilocuente, pero en realidad es algo concreto y súper matérico que nos pasa cuando estamos creando, por ejemplo, ¿no? Tú sueles ser, Melina, y esto es, yo traigo como homenaje a María Moliner mis fichitas que trazan una bitácora de esta conversación que quiero tener, pero van surgiendo cosas en el camino. Y bueno, hay artistas de artistas, ¿no? Hay artistas que son muy rápidos y que producen, y después pues seleccionan. O hay artistas que pasan años desarrollando una obra, ¿no? Tú hablas de proceso, el proceso siempre supone pues unas etapas de reflexión, de meditación, de ir y volver, o sea, la reflexión no es eso, sino ir y volver y mirar y remirar. Entonces, en ese sentido yo te pregunto, ¿sueles ser una artista rápida, de producir mucha obra, o suele, porque me pareciera que eres justamente poniendo los acentos en esas dos nociones que son tan fundamentales, proceso y transformación, intuyo que suele ser un artista, digamos, de proceso, de generar obras más lentamente, ¿no? Sí. Sí, ¿qué pasa? Que creo que esto también lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Con todo lo que fue la experiencia de trabajar en el escaparate como proyecto artístico. Sí. Hay distintos tipos de proyectos a los que los artistas nos acercamos. Uno es una práctica quizás más que sale de una motivación más interna, ¿no? En donde uno, o por ejemplo yo, investigo, soy muy lectora, por eso también me identifiqué mucho cuando me propusieron a María Moliner, y lo conceptual me estimula mucho en la creación plástica, si se quiere. Entonces, ese proceso es lento porque, claro, investigo sobre conceptos, leo mucho, y esa investigación es la que lentamente me va llevando a la experimentación con la materia, ya sea cual sea con la que esté trabajando en ese momento, ¿no? Y bueno, me pasó también en enfrentarme a este desafío del escaparate cultural en el que, claro, llega a mí una propuesta en la que con ciertos tiempos y ciertos límites tengo que accionar, ¿no? Entonces, la verdad que ese proceso fue rápido en el sentido de que, primero, con María Moliner me sentí muy identificada. Para mí, el escaparate también tuvo otra propuesta de Maruja Mayo, con la cual no me hubiera sentido identificada, pero no porque sea mejor o peor que María Moliner o viceversa, sino porque yo desde mi práctica me identifico más con María Moliner, ¿no? Entonces fue un flechazo a primera vista con María Moliner, solo la tenía de nombre, sinceramente. En Escuela Sur, en el Círculo de Bellas Artes, hay una sala que se llama dedicada a María Moliner. Entonces, bueno, con el escaparate tuve la posibilidad de indagar más sobre esta mujer y, bueno, quedé enamorada.
Entonces, en ese proceso del escaparate, ¿qué pasó? Que yo empecé a investigar sobre su figura y una de las cosas a través de las cuales investigué sobre su figura fue un documental que hizo justamente también una artista, cineasta española, Vicky Calavia, que hizo su documental Tendedero de Palabras acerca de la vida de María Moliner. Precioso. Precioso, y de donde saqué la mayor inspiración para el escaparate, ¿no? También se da algo que en el proceso hay parte conceptual, parte intuitiva y parte ya matérica, ¿no? De experimentación. Y con este proceso del escaparate yo me dejé llevar mucho por la intuición. ¿Por qué? Porque los puntos en común que tenía con María Moliner yo sentía que era lo que tenía que decir de ella y con lo que tenía que trabajar. Y una de lo que a mí me marcó en todo el escaparate fue que en el documental me enteré de que ella, obviamente como bibliotecaria, lexicógrafa, una mujer del lenguaje, trabajó en su casa con fichas. Entonces yo justamente había empezado con una investigación en mi trabajo fin de máster para Sur, en donde contemplaba esta posibilidad de la costura como escritura. Entonces yo digo, bueno, esa investigación que yo estaba llevando a cabo, viene una propuesta en la que yo puedo desarrollarla mejor y con más profundidad, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que fue muy intuitivo que llegue esa propuesta, porque era algo que yo venía elaborando, entonces fue un poco mágico. Y además calzaba justamente con una tienda que es humana, que es una tienda de ropa, además que bueno, tiene otras derivas que rescatan un poco la idea de sostenibilidad, segunda mano, pero digamos, la idea de la costura, la idea que se articula de alguna manera o establece un vínculo con una tienda exclusivamente de ropa, ¿no? También eso... Sí, ahí también, ¿no? Cuando me hicieron la propuesta, en lo personal para mí fue muy importante. ¿Por qué? Porque el escaparate reúne 3 puntos. Por un lado, sí, la indumentaria. Mi madre toda su vida trabajó como modista, una inmigrante italiana en Argentina, que su primer trabajo fue trabajar como modista, empezó a trabajar a los 14 años, o sea, mi madre solamente terminó la primaria y tuvo que salir a trabajar, es decir, a veces pienso, ¿no? Que esto, yo migrante ahora acá en España, cómo nuestra familia nos sigue marcando, porque yo ahora soy la migrante que está en otro país trabajando con la costura de otra manera y en otras circunstancias, pero con otras relecturas, ¿no? Mi primer trabajo fue con mi madre, con la indumentaria, pero apoyándola, ¿no? Ahí no cosía yo, pero sí planchaba las prendas de ropa, las guardaba. Entonces, bueno, ya ese lazo con la indumentaria y el local de ropa en sí, ¿no? Que vende indumentaria, me movilizó. Por otro lado, el escaparate como vidriera y como parte publicitaria de un local de indumentaria, ¿no? Y bueno, por supuesto, la intervención artística. Entonces yo digo, bueno, esto es fabuloso porque reúne... Es redondito, porque yo esto no lo sabía. No lo sabía. Sí. Pero me gustaría saber, o sea, yo iba un poco por la idea de entender cómo fue tu acercamiento a la figura de María Moliner, que ya me lo has explicado. Si la conocías, ¿no? O sea, todo ese proceso de documentación, pero me gustaría, el escaparate tiene como título El influjo de lo pequeño, que es el hexagrama número 62. Sí. Entonces, yo quisiera saber cómo descubriste tú en el I Ching un puente posible para abordar la figura y la labor de María Moliner, es decir, ¿cómo estableciste ese puente, ese nexo? Es que en realidad este proceso, claro, cuando hablamos de procesos, ¿no? Y a veces se piensa que uno está trabajando en una pieza, en una obra, y es un proceso, y los artistas multidisciplinares en general tenemos varios procesos en paralelo ocurriendo, ¿no? Entonces, no fue que el I Ching fue el disparo de la obra, sino que fue el cierre. ¿Por qué?
porque en esta parte más intuitiva del proceso, yo ya había establecido las 3 piezas, que la ficha, exacto, que la Fue al ficha... revés. Fue al revés, Ya. que la ficha iba a ser la parte fundacional del proyecto, y digo, bueno, ahora el título, ¿qué título le pongo a este proyecto? E intuitivamente me vino el influjo de lo pequeño, el hexagrama de I Ching. Yo el I Ching lo consulto hace ya 10 años, entonces eso está en mi mente, Claro, y me vino en el momento en el que lo necesité. Ya. Y eso fue lo que cerró el trabajo. No fue el inicio, sino el cierre Ya. del proceso. Claro, El título. porque además un poco la idea de acercarte a la labor de María Moliner pone atención a eso, a lo discreto, a lo pequeño, a lo humilde, a lo recogido, ¿no? Claro, entonces, en estar durante todo el proceso con esa idea de lo pequeño, mi cabeza trajo el influjo de lo pequeño. Claro. Básicamente lo pequeño Exacto. es lo que articula la totalidad Sí. del proyecto. Sí. Que por cierto, y perdona que la interrumpa, hay una traducción del I Ching que no lo llama influjo, sino lo llama persistencia, ¿no? Entonces, bueno, finalmente La idea es bonita porque, bueno, influjo, persistencia, básicamente Sí. ilustra pues esa labor sostenida, Sí. continua, ¿no? Y además después, que esa es otra cosa 15 años, interesante ¿no? Que se interesante de traer a colación, que es que María Moliner siempre tuvo esa idea de diccionario en la mente, pero la lleva a cabo una vez que la reniegan de su labor de bibliotecaria, y ella se recoge en su casa justamente para desarrollar el gran proyecto de su vida, que además es el gran sostén de la lengua occidental en español, ¿no? Que es el diccionario, porque no es un diccionario, es un diccionario de uso, y eso es interesante rescatarlo. Ok, habíamos dicho entonces que lo pequeño es lo que articula la totalidad de las obras, pero también antes de pasar a conversar directamente de las obras, quisiera que habláramos un poco de esto que tú ya asomaste, ¿no? Del escaparate como espacio positivo. Vale. Y lo que decía Eugenia, pues el escaparate cultural lo que busca es democratizar el arte, es llevar el arte a la calle, es que aquel público que no está acostumbrado, y el que está acostumbrado por supuesto, que pase por un escaparate se sensibilice frente a una obra ubicada en un espacio no común, ¿no? Y eso supone unos retos en términos museográficos, de instalación, pero también unos retos de creación, es decir, hay que pensar la obra para un espacio determinado, pequeño, que no tiene iluminación, que no está pensado para conservar la propia obra. Entonces quisiera que me comentaras un poco qué significó eso para ti, si significó algo o Sí. no, sencillamente. No, justamente esto que decís, cuando ustedes me presentaron la propuesta, y yo pensaba, bueno, entonces lo primero que se me vino es pensar en cada vidriera, en cada escaparate, como un cubo blanco de galería, ¿no? Que se convierta en un espacio blanco donde poner obras y que cuenten algo. Entonces, pero no es tan blanco. No, claro, o sea, en mi mente estaba cómo llevar Claro. ese desafío de generar un espacio de contemplación como puede Claro. generar una galería, pero que a la vez lo genera un escaparate, ¿no? Bueno, ahí hubieron varios límites a tener en cuenta, como la dimensión del espacio en sí, es decir, Claro. de cada ventana, que cada ventana estaba, bueno, ok, una al lado de la otra, y cómo hacer que las piezas dialoguen entre sí para que se entienda que todo ese escaparate era algo en concreto y no una decoración al pasar como si fuera cualquier otro escaparate de una tienda de indumentaria. Entonces, para mí, la ficha y la costura era justamente el hilo conductor de las piezas, ¿no? También había pensado, de alguna manera, en lo cromático, que lo cromático uniese a los distintos escaparates del local, para generar esa idea de que aquí está pasando algo y esto habla con lo de al lado y lo de al lado con lo primero de las 5 vidrieras, ¿no? ¿Qué más?
Y eso sucede, de hecho. Sí, sí. Eso Sí, sucede. sí, se hay, logró. hay una paleta Sí, común sí. en Sí. el transcurrir de los tres escaparates, ¿no? Y también me interesaba esto de, si se quiere, podemos decir, del cubo blanco como lo minimalista, ¿no? Como que cada pieza fuera una en concreto y que no tenga nada más. También otro desafío que tenía es que en el escaparate uno puede ver adentro de la tienda, ¿no? Entonces, solo un escaparate nos permitía cerrarlo, Sí. ¿no? Entonces eso había que tenerlo en cuenta. Y eso lo aproveché para una de las piezas, pero eso si querés lo podemos hablar más adelante. Bien, a ver, yo encuentro, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Como un universo común entre esa labor silenciosa y doméstica de María Moliner con el arte en general, pero también en algunos casos, o a lo mejor particularmente en tu caso, con tu práctica artística. Eso es interesante, pensaba yo, en tiempos de grandielocuencia, ¿no? En términos de grandes formatos, de estridencia, ¿no? Eso que Vargas Llosa llamó la sociedad del espectáculo, ¿no? Entonces, esa doble condición entre lo estridente, lo silencioso, y lo pequeño, lo recogido, ¿okay? Lo doméstico. ¿Cómo hace eco esas dos cosas en ti? ¿Cómo se enfrenta? Sí. ¿Cómo Justamente en la investigación que comencé en mi trabajo fin de máster, el título del trabajo fin de máster era Hogar y trampa. Entonces ya la palabra hogar y doméstico estaban ahí presentes también, ¿no? ¿Qué pasa? Yo soy una artista que, digo, por ahora, porque la vida nunca sabe, pero yo trabajo en mi casa, literalmente, en cualquier rincón que tenga, en cualquier espacio que esté. Mi práctica artística es muy íntima, si se quiere. Yo necesito del diálogo con otros artistas para poder construir la obra, pero lo que sería materializarla es un trabajo hogareño, literalmente, como hacía María Moliner, ¿no? Que en eso también me sentí reflejada, ¿no? Como ella en su casa, estamos hablando de los años 50, cuando no había internet, no había nada, durante 15 años sostuvo, Eugenia decía obstinadamente, ¿no? Otra palabra con la que me siento identificada, ese gesto de la escritura, día tras día durante 15 años. O sea, es algo que todavía, cuando lo digo, me parece admirable, que justamente va en contra de estos tiempos que vivimos ahora de todo inmediatez, de que todo tiene que ser ya. Y justamente y Melina, disculpa que te interrumpa, no era solo el trabajo de acumular ficha tras ficha, sino un diccionario es un hipertexto, un diccionario es una red de conexiones internas, y esto lo hacía María Moliner en el piso de la cocina de su casa, se desplegaba las fichas para encontrarle la red interna que hace el diccionario. Sí, eso que es parte de una de las piezas, pero quería terminar con lo de proceso, y que en esto en estos tiempos en los que estamos sumergidos de la inmediatez y de las redes sociales, y que volviendo a lo primero que hablábamos, ¿no? Del proceso, nos quitan de ese espacio de que todo tiene un ciclo de realización, ¿no? Y de proceso. Hoy en día, antes las series se veían una vez por semana, salía un capítulo, y hoy la serie te la pueden poner un sábado, tenés toda la temporada, 10 capítulos, 12 capítulos, y uno puede verla en lo que se dice binge viewing, como de un tirón, ¿no? Como que esas sensaciones que nos trae el tiempo contemporáneo, o por ejemplo, no sé, tener una aplicación para llamar y que te traigan la comida a tu casa, y el proceso de hacer la comida no está, nos hacen perder de los procesos y en sí de los tiempos que llevan. Incluso, sí, el ejemplo más claro de eso es que las series normalmente antes, o sea, hace 3, 4 años atrás, tenían, lo normal era que tuviesen 6, 7 capítulos.
ya están, o sea, ya ahorita, el día de hoy, solo están sacando 3 capítulos. O sea, como, tiene que ser corto, tiene que ser para allá. Sí, sí. Entonces, cuando decimos estos tiempos contemporáneos, yo me refiero a esas cositas que van sumando a nuestra vida cotidiana y que nos quitan de esos ciclos de procesos en los que las cosas necesitan para madurar y crecer, ¿no? No, y eso es interesante porque con una de las obras, que ya vamos a hablar de ella, que es el store, que son las fichas, yo hablaba de ellas y tú me dijiste, Patricia, es importante cuando estés viendo el texto curatorial, que no era azaroso la selección de 15 por 15, son 15 fichas en horizontal y 15 vertical. Y me dijiste, porque fueron los 15 años, o sea, que la noción de tiempo es una noción que está incluida en la creación de la obra, como un guiño justamente a esa... Sí, si hacemos una relectura de María Moliner hoy en día, es una artista contemporánea en el sentido de que eso puede ser leído como una obra performativa que sostuvo durante 15 años. Claro. Entonces, esa performatividad de la escritura durante 15 años era algo que quería poner sobre la mesa en el escaparate. Y hay otra cosa que yo lo leí también como a ver, que me perdí aquí vamos. Que yo apunto en el texto, que es ese método rizomático, que esa idea de las fichas desperdigadas, donde no hay principio, no hay jerarquía, que crecen en cualquier dirección, ¿verdad? En la construcción de diccionario, que yo hablo de ese método rizomático para hablar del lector de fichas. Yo te quería preguntar también si ese método rizomático me parecía a mí, a ver, yo me acerco a la obra de Melina y comenzamos a conversar sobre básicamente la creación de estas 3 obras, y conozco y me acerco al trabajo de Melina por su Instagram, pero las obras que conozco en concreto son las que, digamos, vistas directamente, son las que hemos presentado en el escaparate. Entonces, lo que yo te quería preguntar es que ese método rizomático, donde no hay centro jerárquico, donde hay una expansión a cualquier dirección, donde no hay base, si eso resuena o igual hace eco en tu propia forma de trabajar, o sea, ¿cómo opera la noción rizomática o del método rizomático en tu propia creación? Porque siento que está presente, por lo menos en 2 de las obras muy claramente, pero a lo mejor en tu práctica artística, más allá del enfrentarte al proyecto del influjo de lo pequeño del escaparate, ¿no? Bueno, sucede de varias formas. O sea, yo me considero una artista multidisciplinar. Eso ya es un rizoma. Es decir, ya me acerco o practico, mi práctica es a través de varios lenguajes, ¿no? Eso ya es un rizoma, una constelación, ¿no? de prácticas. Y también de temas, ¿no? Esto que vos mencionabas al principio, cómo se van uniendo estos puntos entre lo que trabajo sobre la identidad, la memoria, la migración. Y por otro lado, en esta investigación, que es algo de lo que todavía sigo sacando jugo de mi trabajo fin de máster, justamente hablo de mi proceso como un proceso arácnido. Y el proceso arácnido hice un paralelo con cómo una araña construye una telaraña, y hice diferentes etapas de ese proceso, en donde reconozco que el proceso, como la transformación, no es algo lineal, no es una línea recta que va de un punto a otro, sino que va creciendo en forma de espiral, ¿no? ¿Qué es una espiral? Es como algo que va volviendo a un mismo punto, pero de distinta forma, porque ya si se quiere, lo vivió, lo atravesó, lo aprendió, y después se va expandiendo. Y eso es muy rizomático. Y eso es muy rizomático. Pero también hay... ¿Les parece que Abraham la interacción? Ya vamos a terminar abordando un poco las obras, ¿no? Sí, si vamos a las obras, Laker, no sé si me podés ayudar para mostrar las imágenes. Perfecto, buenísimo, porque así ven las obras. Así ven todo lo que estuvimos hablando. Sí, que no estén abstractos. Sí. La referencia del proceso araña está brutal. ¿Cómo?
la referencia del profesor aquí está muy brutal. Ah, bueno, gracias. Ahí va. Bien, a ver si pasa. No pasa. Hice un clic, pero no, a ver. A ver. Aquí. No. Tendrá que ver con... Ahí. Bueno, te lo paso. Vale. No pasa nada. A ver. Ahí Ahora. está, genial. Bien. No sé si ves, Patricia, para... Sí, ahí veo. Vale, perfecto. Que ahí están las 3 piezas. Son fotos hechas directamente en el escaparate. Bueno, si quieres tú ve introduciendo las obras y vamos Vale, pensando sobre entonces, ellas. como les contábamos, la primera foto es la ficha hecha en porcelana de papel, que hago el parate para agradecerle a Elsa Esté, que es una ceramista venezolana, que me pudo ayudar en este proceso, en la parte técnica, fue el asesoramiento de la ficha. Y bueno, yo totalmente agradecida de trabajar con ella porque la verdad que es una divina, y una maestra, una divina, todo. Bien, entonces ya agradeciéndole a Elsa les cuento, eso que parece una ficha de papel como las que están acá, en realidad es una pieza frágil de porcelana de papel, porque Elsa me decía que como... También este juego, ¿no? A mí me gustaba esto del papel y papel en la porcelana. Las fibras de papel son más resistentes, entonces existe la posibilidad de hacer una pieza más fina y que resiste un poco más, ¿no? Que justamente las piezas de Elsa se van construyendo con piezas muy finitas y pequeñitas, ¿no? Sí. Que son una belleza. Bueno, entonces lo que hicimos fue hacer esta ficha en la cual le hicimos los orificios para que yo después la pueda coser a máquina. Es decir, esto literalmente, la ficha yo la pasé por la máquina de coser porque estoy obsesionada con la costura. Y bueno, ¿no? Está montada, quizás más adelante se vea mejor, no recuerdo, si tengo foto creo que sí, pero está montada sobre como un... nunca me sale el nombre. Aquí lo llaman... Bueno, como un una pedestal, un un pedestal, ¿no? La idea era ponerlo en el centro de uno de los escaparates como la piedra fundacional de todo el escaparate, ¿no? Es decir, eso que María Moliner hizo durante tantos días como un gesto mínimo, pequeño, tiene esa condición de lo frágil, ¿no? Que parece algo que no se ve, pero que en constancia puede construir algo más grande. Entonces me gustaba jugar como con las dos cosas, ¿no? De lo pequeño en una vidriera grande también, como para que la atención solo vaya ahí y llame la curiosidad también de los transeúntes, y destacar esto de también cómo esos pequeños gestos, si parecen como indefensos y frágiles, pero que al sostenerlos crean algo más grande. Y eso un poco para comentar la obra, es muy lindo porque finalmente es una metáfora del lenguaje, pero también de la escritura y del pensamiento, que es lo que nos aporta justamente las palabras. Y a mí me parece muy adecuada, Melina, la selección de haberla hecho en cerámica, porque la cerámica como materialidad o como resolución matérica en términos de la construcción de la ficha, incuba en sí misma esa idea de fragilidad y perdurabilidad y durabilidad y persistencia, que es lo que justamente encarnó de alguna manera María Moliner. Y habíamos hablado de esa ficha como el emblema metafórico de la fundación del lenguaje. Entonces yo creo que es, digamos, como dice Melina, la apertura al escaparate y el que efectivamente te da la idea metafóricamente de esa labor persistente, callada, que son conceptos abordados plásticamente, pero desde una materialidad que encierra esa doble condición, ¿no? Sí, y hablando de metáfora, algo para resaltar que no habíamos dicho es el tema de la costura como escritura, ¿no? Sí, eso es importante. Sí, dentro de mi práctica la costura fue algo en lo que fui profundizando este tiempo acá en España. Había comenzado también cuando viví en Uruguay 2 años, pero en España fue como ya exponencial en mi trabajo, acaparó varios territorios. Y a ver si me muevo un poquito.
No, porque no se va a ver arriba. Ahí va. Bien. Entonces también me interesaba esto de, si bien el diccionario de uso del español, cómo interpretarlo hoy, porque encima estando en Madrid con tanta diversidad cultural, por suerte, que tiene el poder vivir en esta ciudad y tantas personas de Latinoamérica que vivimos aquí y que tenemos diferentes usos del lenguaje, también pensaban como llevarlo si se quieren, no sé si decir universalizarlo, pero que sea una grafía del lenguaje, que cada uno allí pueda depositar su lenguaje si se quiere, ¿no? Como dar esa posibilidad. Que sin duda lo da, porque es una abstracción. Claro. Entendemos que es una escritura, pero es una escritura que finalmente no se lee, pero todos nos acercamos a esa grafía cosida sí. o bordada, sí. Que también sucede en el Storo de esa manera, ¿no? Sí. De todas maneras, creo que cabría apuntar que el diccionario propiamente, ya que mencionas la diversidad de usos del español o del castellano, María Moliner recoge los vocablos diversos de los usos del castellano. Y además de eso lo hace de una manera muy pedagógica, poniendo ejemplos, frases en el diccionario, ¿no? Así se usa, claro. O sea, escaparate, no se dice escaparate en Venezuela o probablemente en Argentina, se dice vitrina y además pone las frases, están allí pues para ver precisamente que hay distintas maneras de decir. Que hacía también, ella trabajaba mucho, ¿de dónde sacaba el uso del lenguaje ella? Del periódico, ella trabajaba mucho con periódicos. Entonces, volviendo al rizoma, si se quiere, en el piso de su casa también estaban las fichas y los periódicos, los diarios, ¿no? De donde sacaba ese uso. Sí. Sin duda, yo no quiero fastidiarlas, me toca hacer un triste papel de apurarnos, de policía, pero tenemos 8 minutos para terminar. Bueno, vamos a cerrar. Entonces, vamos a la segunda pieza, Ajá. el collage textil. Sí. ¿Qué quería resaltar con esto? Sí. A María Moliner trabajando en su hogar, ¿no? Esto de que hablamos de lo cotidiano y de que el arte también puede crearse en el hogar y no solamente en estudios, en cosas grandilocuentes, no, sino que en un ambiente de hogar, de ahí surge el arte, ¿no? Y después tenemos, bueno, la pieza, como le dice Patricia, el store, yo le digo cortina, telón de fichas. Yo no sé de dónde saqué yo la palabra lector, porque no sé, pero que no suena bien. Pero suena bien. Yo sé. Sí. Bueno, son las 15 tiras de 15 fichas, que están todas también intervenidas en costura, y lo que fui haciendo también allí fue un proceso de descubrimiento a la vez que yo las iba cosiendo, y me imaginaba, ¿no? Esto un poco asociado también a lo que es la escritura sémica, como como cada ficha podía tener una grafía parecida a las palabras, si se quiere, ¿no? Entonces, en ese hacer, yo iba asociando cada puntada a palabras. Mira, qué bonito. Sí. Es que yo creo, a lo mejor para ir cerrando, vale. Hay dos cosas muy potentes que yo veo en la propuesta de Melina. Uno es la traducción de nociones como lo pequeño, lo silencioso, lo recogido, lo doméstico, que yo creo que se ve muy claramente en las obras, ¿no? Y lo hace metafóricamente, es decir, no hay palabras claras ahí, sino que hay una sugerencia de un lenguaje cosido, entrelazado, y eso me parece muy bonito, porque lo más fácil y lo más inmediato, y diría yo, entre comillas, lo más panfletario, sería apoderarse de las palabras y devolvernos las palabras. No, aquí la única devolución que hay, y me parece una devolución preciosa, es la figura
además atada, cosida, con ese trazo pequeño, humilde, chiquito, en ese collage textil de la figura de María Moliner en su cocina, agachada y trabajando en el diccionario. Entonces esas dos, o sea, la traducción de nociones tan abstractas como doméstico, pequeño, silencioso, la potencia que eso finalmente tiene en términos universales, es decir, ¿cuál es el gran legado de María Moliner? Un diccionario de uso, es lo que nos sostiene como civilización, es el lenguaje. Entonces, para mí la verdad es que ha sido un placer, Melina, trabajar contigo, porque ha sido muy grato y muy fácil. Y bueno, y sin duda yo creo inmensamente en este proyecto de Escaparate Cultural. Creo que la idea de Escaparate Cultural es una idea que viene de Eugenia y creo que es un proyecto precioso y un proyecto que hay que apostar por él porque supone seguir como María Moliner persistiendo en esa labor de que en principio uno cree que pasa, la gente no ve, pero algo queda ahí. Entonces, bueno, yo celebro por un lado haber trabajado contigo, Melina, me parece una propuesta muy potente y bueno, y sin duda formar parte de, el proyecto de Eugenia de Escaparate Cultural, pues es una gran, fue la palabra, ¿Propuesta? sí, una gran propuesta, pero una gran satisfacción. Entonces, bueno, si alguien tiene una pregunta en este pequeño tiempo, sobre todo a Melina, que creo que es la... Creo que hay que poner el micrófono. Yo creo que un aplauso en principio, porque... Bueno, es un diálogo. Es un diálogo. Sí. Pues enhorabuena, muchas gracias por la explicación. La verdad es que yo había pasado por el escaparate, pero ahora veo el valor de cada detalle y verdaderamente engrandece. Yo te quería preguntar, dado que lo más importante es el proceso, es largo y en esta ocasión tenía límites espaciales, temporales, ¿cuál fue lo más difícil? Tú tuviste una inspiración al principio, una idea muy clara, has expresado, pero ¿en qué momento te encontraste con la mayor dificultad? ¿Cuál ha sido lo más difícil en ese proceso? La verdad que el proceso fluyó mucho y la verdad, siento que lo más difícil para mí fue el collage textil. Fue un desafío para mí, es la primera vez que hago, si bien ya venía haciendo dibujos en costura a escala pequeña, haber pasado a esta escala más grande fue un desafío y la verdad que mientras lo hacía me daba miedito porque todavía bueno, esto espero que quede bien, era la primera vez que lo hacía y bueno, genera ese miedo de lo nuevo, ¿no? Y de lo primero, entonces creo que haber sorteado ese miedo de decir ay, cómo va a quedar fue lo más difícil, creo que el collage textil fue lo más difícil en sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Creo que habría que decir el nombre, ¿no? Para dejarlo para la grabación. Disculpa, Alejandro. Alejandro. Bueno, Alejandro. Gracias. Mi nombre es Lot y claro, yo estuve el primer día con Melina, nos tomamos un café, pasamos por el escaparate y un poco pude tener la suerte de escuchar de su propia voz cómo fue el proceso detrás de la obra. Y es justamente eso mismo que dice Alejandro, o sea, en una primera visión la obra resulta minimalista, resulta tranquila, resulta como compleja en el sentido de lo trabajado, o sea, se nota de que hay una labor detrás, un proceso de investigación bastante profundo, que eso por mi parte me gusta muchísimo, pero además todos estos diálogos que se realizan alrededor de la obra y escucharla a Melina me parece súper interesante porque se nota la investigación que realizó para la obra y además la dedicación, tanto en el proceso de esto de las 15 fichas, los 15 años de Melina, hay como un cuidado tanto como
de Moliner con su diccionario, como de Melina hacia la obra, como que está todo muy conectado y eso, nada, simplemente felicitarlos. Gracias, muchas gracias. Soy Dani. Quería preguntar a Melina que esta serie de piezas o este proyecto, si tú lo ves como, bueno, habías mencionado que era un poco la continuación del TFM, pero también, ¿qué sientes tú que desde que culminaste el máster y presentaste el TFM al día, pues podemos decir que al día de hoy, cómo sientes que tus procesos han evolucionado? Porque pues como artista uno siempre está evolucionando, y yo que conozco tu proceso y conozco donde viene todo el tema de tu TFM, siento que en estos pocos meses que estuviste encerrada haciendo esto, tuvo que haber ocurrido una serie de procesos, digamos, en tu forma de acercarte, porque sí hay, o sea, hay similitudes con, digamos, tus formas de hacer previas, pero también veo cambios, o sea, veo nuevas búsquedas, nuevos hallazgos y nuevas necesidades de explorar. Entonces, un poco eso, ¿cómo sientes tú? ¿Cómo es? O sea, 2 puntos, el TFM como punto final y punto inicio, y como es, como, digamos, un punto y coma. Sí, es que justamente creo que es como el influjo de lo pequeño, porque en el máster hemos trabajado un montón y también de esa idea que yo tenía de mí misma, ¿no? de trabajo anterior y más lento, no quiere decir que ahora vaya más rápido como una producción alocada, sino que la experiencia de haber pasado por Sur me dio herramientas que hoy veo que se despliegan justamente en proyectos como este, ¿no? Y creo que es algo que no, como que lo puedo poner en palabras así, pero que en realidad demuestran que es como lo que florece después de tanto trabajo, ¿no? Como lo que da sus frutos. En esa constancia, también me siento muy identificada otra vez con la palabra obstinación, obstinada de la costura y de la creación, entonces eso creo que en esa constancia también personal del trabajo floreció este proyecto y la verdad es que fue muy intuitivo en el sentido de cuando me trajeron la propuesta y los temas y justo conceptos y piezas que ya había trabajado en el TFM cobran mayor preponderancia en este trabajo, siento que fue muy natural, entonces me cuesta como decir si hubo un corte o no sé, siento que fue esa transformación, volviendo al punto cero, ¿no? Como fue esa transformación de trabajo y quería decir algo más al respecto. Y hacia dónde sigo, me decías, ¿no? Como que... Sí, o sea, como el proceso, porque bueno, igual también estoy en el mismo punto que tú de haber hecho como ese alto en el camino, que fue el TFM, y luego tomarse un tiempo como para despegar un poco de eso y luego ver qué va quedando. Sí. El trabajo siempre más la tesis, perdón. Le dicen la sigla. La tesis de la maestría. Sí. Sí, yo creo que me quedó mucho todavía camino por recorrer, que es esto de la costura como escritura, o lo que yo empiezo a llamar costografías. Muy bien, excelente. Exacto. No lo había leído, Sí. Por ahí tengo ganas de seguir investigando y haciendo. Sí. Cuchillo. Hola, yo soy Kato y te quería preguntar, bueno, esta colación de lo que acabas de decir, ¿no? Cuando a los artistas os hacen un encargo, os acotan, ¿no? Pierdes, o sea, yo quiero saber cómo realmente te sentiste ante el encargo de un proyecto, ¿vale? Porque cuando tú estás creando arte por ti mismo, sabes los caminos que vas a recorrer, sabes la dirección por la que quieres ir, ¿no? Entonces, en el momento en el que te llega un proyecto, que es un encargo, te acotan. O sea, dentro de que tú te dejas fluir dentro de ese proyecto, pero sí que es verdad que te estructuran, ¿no? Te estructuran una temática, o unas dimensiones, o unos materiales, ¿no? Entonces, y aquí además el espacio. Claro, o sea, pues eso, el espacio, las dimensiones que de tu obra, entonces te están dando una serie de ítems, ¿no? Que a los artistas normalmente no soléis tener en la cabeza porque vosotros dejáis fluir vuestro arte hacia la dirección que quieran.
Entonces yo quería saber cómo te has sentido frente a esta estructuración, ¿no?, de tu obra, y sobre todo si realmente, como que creo que lo has respondido medianamente en la pregunta anterior, si realmente te ha encauzado por un camino. O sea, cuando tú visionas una obra y luego la tienes terminada, a los artistas hay veces que, no sé, si es un encargo puede parecer mejor o peor, o si realmente vas intentando fluir también por ese camino. Son casi 3 preguntas. Sí. A ver lo que noté. Bueno, justamente esto de haber pasado en la Escuela Sur, por una maestría de 2 años en arte, ahí ya trabajábamos con proyectos. Es decir, cada materia en esa maestría era, por ejemplo, una disciplina, performance. Y en el caso justamente de la performance, cada martes era, si mal no recuerdo, hacer una performance. Y ahí ya tenés un límite de tiempo y de espacio, ¿no? Lo mismo con otras asignaturas como creación sonora. Bueno, cada materia era tomada como un proyecto. Entonces, de alguna manera yo venía con ese training. La verdad, eso me ayudó mucho al momento de decir, bueno, recibo una propuesta que tiene un tiempo, que tiene un espacio, que tiene unas condiciones. Bueno, es casi lo mismo, pero ahora fuera de la escuela, en el mundo profesional, si se quiere, ¿no? Entonces ya ese training de la escuela me había dado como también la seguridad para afrontarlo, ¿no?, al desafío del proyecto. Y después hay algo que sí me pasa, por ejemplo, que creo que le puede pasar a varios artistas, creadores, que a veces estamos tan metidos ya en el momento de estar manos a la obra, estamos tan metidos en el hacer, que tenemos la obra literalmente acá en nuestros ojos durante todo el tiempo que le estemos creando, que cuando la terminamos, ya estamos tan sumergidos que no tenemos la distancia necesaria para poder observar lo que concretamos, ¿no? Entonces ahí entra otro proceso de distanciamiento de la obra. Vino la idea, vino el hacer y ahora es la distancia para verla. Y me pasó que sí, la terminé y me entraron como diciendo, bueno, pero no sé, como que claro, uno entra en una vorágine del hacer que ya no sabes dónde estás parado, ¿viste? Sí. Cuando estuvo montado el escaparate, le comentaba a Patricia, yo tenía una alegría porque verlo ahí, porque una cosa es hacer en casa, tira por tira de la cortina de fichas, y otra es verla montada entera en el escaparate, y lo mismo con el collage, la ficha en ese espacio, como que eso dije, bueno, no, sí, esto está como lo habíamos pensado. Sí. Puede ser. Gracias. Ya. Yo quería agregar una cosita. Mira, a los artistas no les gustan los constreñimientos, bueno, a nadie le gustan, pero o sea, la idea de que el trabajo de la creación artística es un trabajo libre, que es una cosa que no debe tener cortapisas, ni constreñimientos, ni nada que hacerlo así basado, ¿no? Recuerdo una linda frase de Bajés que decía que la libertad sin disciplina es caos, ¿no? La gran artista abstracta americana gracias. Bien, y el reto del escaparate es que le impone al artista unas condiciones ineludibles. Se lo impone a la curadora y nos lo impone a todos los demás. O sea, el trabajo de comunicarlo, de hacerlo atractivo para la gente, o sea, está lleno de constreñimiento. O sea, no es el espacio de un espacio de exposición que, bueno, también tiene sus cosas, pero está diseñado exprofeso para la exhibición de la obra de arte, ¿no? En cambio esto no, y hay que bregar con eso, o sea, hay que ir allí. Entonces, ¿sabes? Decirle al artista, bueno, mira, y luego el primer intento está inspirado en figuras históricas de la cultura española,
que entonces también es otra cosa, es decir, no es lo que se te ocurre, es aquí una narrativa a la que te tienes que ceñir, ¿no? Cómo tú la coges, o sea, cómo tú coges a María Moliner o a Maruja Mayo, de qué manera la volteas, la pones, etcétera, es ya una cosa tuya, pero allí hay un cuento que tienes que narrar. Entonces, eso obviamente que, bueno, es la tarea por hacer. Y a veces, bueno, a veces crea algunos disgustos, no específicamente con Melina, pero estamos como preparados para que eso ocurra porque a nosotras mismas nos impone una cosa que no quisiéramos. Oye, qué lindo sería tener aquí unos focos, unos proyectores, y resulta que no los hay, pues, no los hay. Entonces hay que trabajar con eso. Es hermoso a pesar de ello, porque bueno, es muy lindo. Mira, estamos terminando, si alguien quiere agregar algo más. Sí. Yo solo quería decir unas palabras sobre este proyecto del escaparate cultural, que creo que es particularmente valioso, porque antes decíais que sirve para democratizar, pero no solo, yo creo que pone al caminante una responsabilidad, que es no ser un simple caminante que va a consumir, sino un ciudadano activo que va por la calle, aprende, tiene que ir pensando, así que esto es bidireccional. De modo que gracias por la tarea que ponéis a la gente que va caminando por la calle. Lindísimo, creo que te copiaré la palabra. Muchas gracias. Bien, entonces la parte heterodoxa de la rifa, yo quería invitar a Melina que meta la mano y tome un La más inocente. que es la más inocente de todas nosotras. Sí, a ver. Vale. Cuando metas la mano, Melina, hay que revolver un poquitico. Vamos, Melina, suerte. Ta, 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 ta. 007. ¡No! ¡Wow! Pues pudiera cantar un disparate inmediatamente. Y aquí hay una puerta para que te lo lleven porque pesa mucho. Que tienes cosas. Además tengo dos niños, les voy a decir unas palabras porque tengo dos niños en edad escolar. Pero lo abro, espera que se vea, ¿no? Ah, bueno, sí, para que se sepa que sí es. Claro, para que sepan que porque no sé lo que es. No puede ser. Pues está en edad escolar y van a estudiar un super material. Me hace demasiada ilusión. Bueno, ¿Usted? a ver. Se sube. Ah, vale. Claro. Claro. Y luego una todos para... A ver... Es demasiado bonito esto. Bellas. Gracias. Bien, yo antes de irnos, bueno, quiero agradecer a todos. Sé que son unas fechas muy complicadas, nadie está pensando en estos temas, sino en los obsequios y Santa y la cena y ya la salida del día de descanso. Muchísimas gracias a todos por venir, espero que nos visiten en Fauladot_ en Instagram y en nuestra página web fauladot.com. Muchísimas gracias.